¿Sabes qué es lo peor del miedo? Que no avisa, que se te mete por los poros, se te clava en el pecho, y aunque cierres los ojos, lo sigues viendo. Te voy a hacer una pregunta directa, ¿tú te atreverías a pasar una noche en una casa embrujada? Seguro lo piensas y dices, va, esos son cuentos, leyendas, inventos para asustar muchachos. Yo también pensaba igual. Hasta que recorrí con mis propios pies las 7 casas más embrujadas de Venezuela. Y lo que vi, lo que escuché, lo que sentí, hermano, eso no me lo quita nadie de la cabeza. Lo peor de todo es que desde esa noche, ya no sé si sigo estando solo cuando camino por la calle, o si algo de esas casas todavía me persigue. Así que, prepárate. Porque esta historia no es cualquier cosa. Esta historia va a retumbar en tu cabeza cuando apagues la luz. Soy yo, tu pana, y esto es Susurro del Más Allá. Apaga la luz. Ponte los audífonos. Y acompáñame. Antes de comenzar a recorrer estas casas, quiero pedirte algo. Si de verdad disfrutas que te cuente estas historias como si estuviéramos hablando tú y yo, así, de frente, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no vas a escuchar cuentos de miedo fríos ni leídos con voz de robot. Aquí vas a sentir la piel erizarse porque yo mismo lo viví, o lo escuché en boca de gente que temblaba mientras lo contaba. Dicho eso, arranquemos con la primera. Casa 1, la Casa de Piedras, Ciudad Bolívar. Mira, yo pensé que iba a empezar suave, pero no. La Casa de Piedras me recibió con una patada en el estómago. Cuando llegué a Ciudad Bolívar, ya me habían dicho, no vayas solo, esa casa no es normal, esa casa respira. Y yo, terco como soy, me fui solo. Me acuerdo clarito, la noche estaba pegajosa, con ese calor húmedo que te hace sudar hasta parado. Caminé hasta la entrada, y ahí estaba, un muro altísimo, hecho de piedras grises, cubierto de enredaderas secas. El portón era de hierro, oxidado, con huecos entre barrotes torcidos. Apenas lo empujé, chirrió como si se quejara. Fue un sonido tan largo que sentí que despertaba algo adentro. El patio parecía un cementerio improvisado. Había montículos de tierra y encima cruces hechas con palos secos. La brisa movía un plástico viejo que estaba enredado en un árbol y te juro que sonaba como si alguien llorara bajito. Respiré hondo y avancé. Y aquí es donde la cosa se puso rara. Yo siempre camino acompañado de mi sombra, ¿no? Bueno, cuando crucé el umbral de la casa, mi sombra se quedó atrás. No estoy inventando, pana. Miré hacia abajo y vi mis pies, pero la sombra estaba pegada al portón, como negándose a entrar conmigo. Sentí un escalofrío en la espalda, de esos que te suben como electricidad. Entré a la sala principal y el piso de madera crujió. Olía a humedad, a tierra mojada y a algo más, como hierro. Sangre vieja. De repente. Pam. 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 3 golpes secos en la pared. Me quedé congelado. Miré hacia todos lados y no vi nada. Pero los golpes seguían, cada vez más fuertes, como si alguien estuviera enterrado detrás de la pared y quisiera salir. Entonces escuché algo peor. Un llanto. Era un llanto de niño, suave, tembloroso, como escondido en un rincón oscuro. «¿Aló? ¿Quién está ahí?», pregunté, aunque en el fondo sabía que no quería respuesta. El llanto se detuvo de golpe. Y en ese silencio, sentí una respiración justo detrás de mí. Me di la vuelta tan rápido que casi me caigo. No había nadie. Solo las paredes manchadas y las puertas que se iban cerrando solas, una tras otra, como si la casa misma me empujara hacia adentro. Corrí, lo admito.
Corrí hacia la salida. Y cuando crucé otra vez el portón, sentí un peso que se me despegó de la espalda. Como si algo me hubiera estado montado encima todo el tiempo. Nunca volví a esa casa. Pero todavía, algunas noches, escucho esos 3 golpes en mis sueños. Pam, pam, pam. Casa 2, la mansión de Bárbula, Valencia, Carabobo. Cuando salí de Ciudad Bolívar todavía tenía el eco de esos 3 golpes retumbando en mi cabeza. Pero lo que me esperaba en Carabobo era distinto, más retorcido. La llaman la mansión de Bárbula. Y si la casa de piedras era un cementerio disfrazado, esta mansión es un teatro macabro, un escenario donde los fantasmas se sienten protagonistas. Te cuento cómo fue. Llegué a Valencia de noche, cosa que nunca es buena idea cuando uno anda buscando lo que no debe. El taxi me dejó en la entrada de un camino largo, rodeado de árboles torcidos, que parecían vigilarme. Caminé varios minutos hasta que, entre la bruma, apareció la silueta de la casa. Era enorme, hermano. De esas casas que en su tiempo tuvieron que ser de ricos, con balcones de hierro forjado y columnas altas. Pero ahora estaba caída, ennegrecida por los años. Las ventanas parecían ojos vacíos, y te juro que sentí que me miraban. Me acerqué a la puerta. El aire estaba espeso, cargado. El silencio era tan fuerte que hasta el zumbido de los grillos se había apagado. Cuando empujé la puerta, el sonido fue distinto al de la casa de piedras. Aquí no chirrió, aquí sonó como un gemido largo, como si la misma mansión se quejara porque alguien la estaba despertando. Adentro, lo primero que vi fue un salón enorme con un candelabro colgando, lleno de telarañas. El piso estaba cubierto de polvo, pero había marcas de huellas recientes, como si alguien hubiera caminado hace poco. Seguí esas huellas y me llevaron hasta una escalera de madera. Subí y en el segundo piso encontré una sala con varios retratos colgados en la pared. Retratos viejos, en blanco y negro. Todos mostraban a la misma familia, un hombre con traje, una mujer de vestido largo y 2 niñas pequeñas. Y aquí fue donde la cosa se torció. Cuando pasé frente a los cuadros, sentí que algo se movía. Me devolví, pana, las caras ya no eran las mismas. El hombre tenía los ojos arrancados. La mujer lloraba sangre. Y las 2 niñas sonreían, pero con la boca cosida. Me quedé frío. Te lo juro, sentí que los pies no me respondían. Y entonces lo escuché. Un piano. Sí, en medio de esa mansión en ruinas, alguien empezó a tocar un piano. Una melodía lenta, triste, como de funeral. Seguí el sonido, casi hipnotizado, y llegué a un salón donde había, efectivamente, un piano antiguo. La tapa estaba rota y las teclas amarillentas. Pero alguien lo estaba tocando. El detalle es que no había nadie sentado ahí. Las teclas bajaban solas, una tras otra, mientras la melodía se volvía más oscura, más caótica, como si el piano se quejara. Retrocedí, con el corazón a 1000, y en ese momento sentí un frío en la nuca. Como si alguien hubiera puesto su mano helada sobre mí. Me volteé y la vi. Una de las niñas del retrato estaba parada en el pasillo. Tenía el vestido roto, el cabello tapándole media cara, y en la otra mano cargaba una muñeca sin cabeza. ¿Quieres jugar?, me dijo, con una voz tan baja que parecía un suspiro. Hermano, no te miento, salí corriendo. Bajé las escaleras casi rodando, y mientras huía, escuchaba risas de niños que me seguían por toda la casa. Risas que se multiplicaban, que venían de todas partes, de cada rincón, de cada habitación cerrada. Llegué a la puerta principal, pero estaba cerrada. Juraría que no la había cerrado.
Empecé a forcejear, y en ese instante, el candelabro del techo cayó con fuerza a solo unos centímetros de mí. Si me agarraba, no estaría aquí contándote nada. Por fin logré abrir la puerta y salí corriendo sin mirar atrás. Cuando crucé la reja, escuché el piano otra vez. Una nota larga, como un grito de despedida. La mansión de Bárbula no se olvida. Y dicen los vecinos que quien entra ahí, nunca vuelve siendo el mismo. Casa 3, el Castillo de San Carlos, Zulia. Yo pensaba que después de la mansión de Bárbula ya había visto lo peor. Pero no, hermano, lo que me esperaba en Zulia era distinto. Porque aquí no hablamos de una casa normal, sino de un castillo, una fortaleza que todavía respira el odio y la sangre de quienes murieron dentro. Se llama el Castillo de San Carlos y está en la entrada de la Barra de Maracaibo. Fue construido hace siglos para defender la costa, pero lo que muchos no saben es que también fue cárcel, y las paredes de ese sitio absorbieron cada grito, cada tortura, cada lágrima que ahí se derramó. Te lo cuento como lo viví. Llegué un atardecer, justo cuando el sol se escondía en el horizonte del lago. El cielo estaba rojo, y el agua quieta parecía un espejo de sangre. El guía que me llevó hasta allá me dijo algo que me dejó helado. Cuando caiga la noche, yo me voy. Aquí no me quedo. Yo pensé que exageraba. Hasta que entré. El portón de hierro se cerró detrás de mí con un golpe seco, y la humedad del castillo me envolvió de inmediato. Olía a moho, a madera podrida y a algo más, algo como óxido. O tal vez era sangre vieja que nunca se fue. Caminé por los pasillos, con las paredes de piedra que parecían cerrarse sobre mí. Había celdas pequeñas, oscuras, donde todavía quedaban grilletes oxidados pegados a la pared. Pasé la mano por uno, y sentí un escalofrío tan fuerte que se me erizaron los pelos del brazo. Fue ahí cuando lo escuché por primera vez, un lamento. Largo, profundo. Como si alguien estuviera llorando desde el fondo de las paredes. Seguí avanzando y llegué a una sala enorme donde alguna vez guardaron cañones. El eco de mis pasos retumbaba como si no estuviera solo. Y entonces, hermano, lo vi. Una sombra alta, con forma de soldado, caminó de un extremo al otro del salón. No tenía rostro, solo un casco oxidado brillando bajo la poca luz que entraba por las rendijas. Me quedé paralizado. La sombra se detuvo, volteó hacia mí, y aunque no tenía ojos, sentí su mirada atravesándome. En ese instante, todos los grilletes de las celdas empezaron a sonar, chocando entre sí como si cientos de prisioneros invisibles tiraran de ellos al mismo tiempo. Salí corriendo hacia otro pasillo, y ahí fue peor. Vi figuras colgando. Sí, como cuerpos suspendidos en el aire, balanceándose suavemente, como si todavía los estuvieran castigando. Se movían despacio, y el aire se volvió más frío, helado, tanto que el vapor salía de mi boca aunque estaba en plena costa zuliana. Traté de rezar, pero la voz se me quebraba. Y fue entonces cuando lo escuché. Un susurro en mi oído. Clarito. Nunca saldrás de aquí. Hermano, sentí que las piernas no me respondían. Tropecé y caí al suelo. Cuando levanté la cabeza, vi a un hombre frente a mí. Tenía uniforme de soldado antiguo, el rostro desfigurado como si lo hubieran quemado, y los dientes manchados de sangre. Extendió la mano hacia mí, como queriendo arrastrarme, y justo en ese momento, un trueno retumbó afuera. La imagen se desvaneció, pero las marcas de sus dedos quedaron en el polvo del suelo, justo al lado mío. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás, con el corazón golpeando como tambor. Cuando empujé el portón para salir, lo sentí pesado, como si alguien lo sostuviera del otro lado para no dejarme ir.
Pero al final se dio, y caí de rodillas en la arena, respirando como si acabara de escapar del infierno. Al girarme para ver el castillo, lo vi otra vez. En la muralla había varias figuras paradas, vigilando. Eran sombras de soldados que todavía siguen custodiando un sitio que ya no pertenece a nadie. Dicen que si entras al castillo de San Carlos de noche, nunca vuelves solo. Y yo te digo algo, desde esa vez, cada vez que me miro en el espejo, siento que no soy exactamente el mismo. Casa 4, La Casona del 11, Caracas. Después del castillo de San Carlos pensé en tomarme un descanso. Pero vos sabés cómo es la curiosidad, ¿no? Uno dice ya está, hasta aquí llego, y de pronto aparece alguien que te cuenta otra historia y, bueno, ahí voy otra vez. Así fue que me hablaron de la Casona del 11, en pleno corazón de Caracas. Una casa que parece una más desde afuera, pero que guarda dentro un pasado que ni los mismos vecinos quieren recordar. Llegué de día, porque la ciudad nunca duerme y el bullicio te hace creer que nada raro pasa. Pero apenas crucé el portón, el ruido del tráfico, las voces, todo quedó atrás, como si hubiera entrado en otro mundo. La casona estaba vieja, con las paredes agrietadas y un jardín descuidado que parecía devorado por las sombras. Pero lo que más me impresionó fue la puerta principal, enorme, de madera negra, con marcas como de uñas que habían arañado la superficie. Respiré hondo y empujé. Adentro, el aire era pesado, denso. Se decía que esa casa había pertenecido a una familia de políticos influyentes, pero que una noche todo cambió. Nadie sabe con exactitud qué pasó, pero algunos vecinos juraban que escucharon gritos, disparos y un llanto desgarrador que no paró hasta la madrugada. Desde entonces, quedó abandonada, o mejor dicho, habitada por lo que quedó ahí dentro. Caminé por el pasillo central y me encontré con un salón amplio, lleno de muebles cubiertos con sábanas blancas. Toqué uno, y sentí un escalofrío tan fuerte que tuve que retirar la mano. Era como si la tela estuviera húmeda, pero no de agua, sino de algo más espeso. En una esquina había un espejo enorme, cubierto por otra sábana. Y vos sabés cómo es, la curiosidad me ganó. Le quité la tela. Y ahí estaba yo, reflejado, pero con algo raro. Mi reflejo no se movía como yo. Cuando giré la cabeza a la derecha, él no lo hizo. Me miraba fijo, con los ojos en blanco, como si no tuviera alma. Retrocedí, casi tropezando, y en ese momento escuché un golpe fuerte en el piso de arriba. Como si alguien arrastrara muebles pesados. Subí con cuidado por la escalera, que crujía a cada paso, y llegué a un cuarto con las paredes manchadas. En el suelo había fotos rotas de la familia, el padre, la madre y 2 hijos. Todas las caras estaban rayadas, tachadas con furia. De pronto, las fotos empezaron a temblar. Sí, hermano, a vibrar solas, como si algo las agitara desde adentro. Y entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Sentí pasos en el pasillo. Pasos firmes, pesados, que venían directo hacia el cuarto. Me escondí detrás de un armario, apenas respirando. Y vi cómo entró una figura. Un hombre alto, con traje, pero el rostro desfigurado, lleno de sombras. Traía una pistola en la mano, y su respiración era tan fuerte que llenaba el cuarto. Miraba de un lado a otro, como buscando a alguien. Y de pronto, se detuvo. Se giró directo hacia donde yo estaba. No sé de dónde saqué fuerza, pero salí corriendo, pasé entre sus piernas y bajé las escaleras como alma que lleva el diablo. Sentía su respiración detrás de mí, caliente en mi nuca, como si me estuviera alcanzando. Cuando llegué al salón otra vez, el espejo me llamó la atención. Y te juro que ahí, en el reflejo,
vi a la familia entera. Estaban de pie detrás de mí, el padre, la madre y los dos hijos. Todos ensangrentados, todos con la mirada fija en mí. No me atreví a mirar atrás en la vida real. Solo me lancé contra la puerta principal y la abrí con un golpe. Corrí hacia la calle y apenas puse un pie afuera, el ruido de la ciudad volvió. Carros, motos, voces, todo como si nunca hubiera entrado a ese infierno. Pero la gente me miraba raro, como asustada. Y entonces entendí por qué en mi camisa había marcas de manos pequeñas, como si alguien me hubiera agarrado con desesperación para que no saliera. La casona del 11 no olvida. Y dicen que quien entra ahí, carga con esa familia pegada a la espalda, siguiéndolo por las noches. El Hospital de los Muertos, Trujillo. Mira, después de la casona del 11 yo ya estaba pensando en parar. Sentía que cada sitio me iba dejando algo encima, como una carga. Pero fue en Trujillo donde me dijeron: si querés probar de verdad lo que es el miedo, tenés que ir al Hospital de los Muertos. Ese nombre nada más ya te pone la piel de gallina. Un hospital abandonado, en medio de un cerro, donde las paredes todavía huelen a cloro mezclado con sangre. Un sitio donde miles entraron, pero no todos salieron. Fui de noche, porque vos sabés, en estos lugares lo que se mueve de día son ruinas, pero en la madrugada es cuando despiertan los que nunca se fueron. El camino estaba cubierto de neblina. La luna apenas alumbraba, y el hospital apareció frente a mí como una mancha oscura, con sus ventanas rotas y el letrero oxidado colgando de lado. Empujé la puerta de entrada, y el sonido me perforó los oídos. Era un chirrido metálico que parecía un grito ahogado. Adentro, el olor era insoportable, humedad, polvo, pero también ese tufo inconfundible de medicamentos rancios mezclado con carne podrida. Caminé por los pasillos y vi camillas oxidadas tiradas a los lados, algunas con correas de cuero todavía puestas, como si hubieran sujetado a alguien hasta el final. En las paredes había grafitis de jóvenes que se habían metido a curiosear, pero también manchas viejas, oscuras, que yo sé bien que no eran pintura. A lo lejos, escuché el eco de pasos. Pasos rápidos, nerviosos, como si alguien corriera. Me quedé quieto, esperando ver quién venía, pero no apareció nadie. Seguí caminando hasta la sala de emergencias. El reloj de pared estaba roto, pero todavía marcaba una hora, 3:15 de la mañana. Y ahí, hermano, fue cuando lo escuché, el chillido de una camilla moviéndose sola. Giré y la vi. Una camilla oxidada avanzando por el pasillo como empujada por manos invisibles. Se detuvo justo frente a mí. Encima, el colchón estaba manchado de sangre seca. Y de pronto, las correas de cuero empezaron a moverse, como si alguien forcejeara para soltarse. Retrocedí, pero al hacerlo choqué con una puerta. La abrí sin pensarlo y entré en lo que parecía ser la sala de operaciones. Todo estaba cubierto de polvo, pero los instrumentos quirúrgicos seguían ahí, bisturís, pinzas, agujas enormes. Y en medio, una lámpara colgante que empezó a encenderse sola, parpadeando como si todavía hubiera electricidad. Fue en ese instante cuando la escuché. Una respiración fuerte, jadeante. Me giré y la vi. Una enfermera. O lo que quedaba de ella. Su uniforme estaba desgarrado, lleno de manchas, y la mascarilla quirúrgica colgaba de un lado. Pero lo peor eran sus ojos, blancos, vacíos, como si nunca hubieran tenido vida. Se me acercó arrastrando los pies, con una tijera quirúrgica oxidada en la mano. ¿Dónde está el paciente?, susurró con una voz que parecía salir de un tubo roto. Hermano, yo me quedé frío. No podía moverme.
Ella levantó la tijera como si fuera a hundírmela en el pecho. Y justo en ese momento, todas las luces del pasillo se encendieron al mismo tiempo. Decenas de figuras aparecieron, pacientes en batas, con vendas ensangrentadas, con agujeros en el cuerpo, con tubos colgando de sus brazos. Todos mirándome. Corrí, no sé cómo, pero corrí. Atravesé pasillos interminables, escuchando detrás de mí el chirrido de camillas, las risas de enfermeras, los gritos de pacientes agonizando. Llegué a la salida, pero la puerta estaba cerrada con cadenas. Golpeé, grité, y sentí un frío helado en mi hombro. Cuando volteé, estaba rodeado, decenas de rostros pálidos, hundidos, pegados al mío. Todos susurrando al mismo tiempo. Tú también eres paciente. En ese instante, la puerta se dio y caí afuera, rodando por las escaleras del hospital. Me levanté como pude y corrí hasta que la neblina me tragó. Dicen los que han estado ahí que el hospital sigue funcionando, pero para los muertos. Y que si entras a las 3 de la madrugada, ya no salís como visitante, sino como parte de los pacientes. Casa 6, la casa del diablo, Barinas. Te voy a ser sincero, hermano, después del hospital de los muertos yo ya no quería saber más nada. Sentía que los sitios me estaban dejando cicatrices, aunque no se vieran. Pero cuando me hablaron de la casa del diablo, en Barinas, la curiosidad me ganó otra vez. Ese nombre nada más te eriza la piel. Un caserón viejo, apartado del pueblo, donde la gente dice que el mismo diablo se aparece a jugar dominó con las almas que atrapa. Llegué una tarde gris, con el cielo cargado de nubes. El camino era de tierra, rodeado de árboles retorcidos que parecían moverse con el viento aunque no lo hubiera. Y ahí estaba la casa, grande, con las paredes ennegrecidas y el techo a medio caer. Las ventanas eran agujeros negros que parecían esperarme. La puerta estaba abierta, como si me invitara a pasar. Entré. Y lo primero que sentí fue calor. Pero no un calor normal, sino sofocante, como si hubiera una hoguera invisible encendida en el centro. El aire olía a azufre. Ese olor fuerte, penetrante, que no se te olvida jamás. El piso estaba lleno de símbolos dibujados con tiza y manchas oscuras que yo sabía bien que no eran pintura. Pentagramas, cruces invertidas, números que parecían moverse cuando los mirabas mucho rato. Avancé hasta el salón principal, y allí estaba la mesa. Una mesa de madera vieja con 4 sillas alrededor. Sobre ella, un juego de dominó acomodado como si alguien hubiera dejado la partida a medias. Y aquí viene lo peor, una de las fichas se movió sola. Se deslizó, golpeó la mesa y cayó al suelo. Yo me quedé helado. Y entonces, lo escuché. Una carcajada. Grave, profunda, que hizo temblar las paredes. La mesa se sacudió, y las fichas empezaron a moverse solas, formando palabras. Tardé en leerlas, pero al final lo entendí. Te estaba esperando. El calor aumentó. Sentí que me faltaba el aire, y al mirar hacia una esquina lo vi. Una figura alta, con cuernos torcidos y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La piel era negra como carbón, y de su boca salía humo. Me miró fijo y sonrió. Siéntate, me dijo, señalando la mesa. Hermano, yo temblaba. Sentía que si no hacía lo que me pedía, ahí mismo me quedaba. Me senté. Puso una ficha sobre la mesa. Sus manos eran garras enormes, y cada vez que tocaba la madera, ésta se quemaba. Yo no quería jugar, pero mis manos se movían solas. Como si alguien las controlara. La partida empezó. Y con cada ficha que caía, escuchaba gritos. Gritos de hombres,
de mujeres, de niños. Eran las almas que había perdido antes que yo. Llegó un momento en que no tenía jugada. Me quedé sin opción. Y él lo sabía. Me miró con esos ojos ardientes y dijo: cuando no puedes jugar, entregas lo que eres. En ese instante, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. El calor era insoportable. Sentía que mi piel se quemaba, que mi sangre hervía. Saqué fuerzas de donde no tenía y me levanté de la mesa. Corrí hacia la puerta, la empujé con todo lo que pude y logré abrirla. Salí a la noche, respirando como si hubiera escapado de un horno. Cuando miré atrás, la casa estaba intacta, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero en el suelo, justo frente a mí, había una ficha de dominó, el doble 6, todavía humeando. Desde ese día, cada vez que escucho una ficha golpear la mesa, siento que me llaman otra vez. Dicen que quien juega en la casa del diablo nunca queda libre. Solo queda esperar el momento en que él venga a cobrar la deuda. Casa 7, el Hotel Humboldt, Caracas. Ya había pasado por casas, mansiones, castillos y hasta un hospital maldito. Pero lo que me esperaba en Caracas era distinto. No era una casa común, era un hotel, pero no cualquiera. Era el famoso Hotel Humboldt, ese que corona el Cerro Ávila como si vigilara toda la ciudad. Un símbolo de lujo en su tiempo, pero que hoy guarda secretos que pocos se atreven a contar. La gente dice que ahí se oyen pasos en los pasillos aunque estén vacíos, que los ascensores suben y bajan solos, y que por las noches se ven sombras mirando desde las ventanas del piso más alto. Yo quería comprobarlo. Subí por el teleférico hasta la cima. El viento soplaba fuerte, helado, y la neblina cubría todo como un velo. El hotel apareció frente a mí, enorme, imponente, con esa forma cilíndrica que siempre da la impresión de que te está observando. Entré por la recepción. El eco de mis pasos resonaba en el mármol frío. Las lámparas colgaban apagadas y el mostrador estaba cubierto de polvo. Todo olía a humedad y abandono, pero al mismo tiempo había algo raro. Como si el hotel siguiera vivo. Tomé el ascensor. Estaba viejo, oxidado, pero al cerrarse las puertas sentí un escalofrío. Apreté el botón del último piso. El ascensor empezó a subir con un quejido metálico, pero a mitad de camino se detuvo. Las luces parpadearon y entonces lo escuché. Una voz. Susurrando mi nombre. Ahí, en la oscuridad del ascensor detenido, alguien susurró mi nombre al oído. Me quedé helado. Golpeé los botones y de pronto, el ascensor se sacudió y siguió subiendo solo. Llegó al último piso con un golpe seco y las puertas se abrieron. El pasillo estaba en penumbras, iluminado apenas por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Caminé despacio, sintiendo que alguien me seguía. Giré la cabeza y por un instante vi a una mujer de espaldas. Llevaba un vestido largo, blanco, y el cabello negro le caía hasta la cintura. La llamé, pero no respondió. Se metió en una de las habitaciones. Fui detrás de ella. La puerta estaba entreabierta. La empujé y entré. El cuarto estaba vacío, pero olía a perfume, fresco, como si alguien hubiera estado ahí hace segundos. De pronto, el televisor del cuarto se encendió solo. Pantalla estática, un ruido blanco que llenaba la habitación. En medio de la estática apareció una imagen borrosa, la misma mujer, mirándome fijamente. Retrocedí. Y ahí fue cuando la puerta se cerró sola detrás de mí. El aire se puso pesado. Y de la pantalla empezó a salir un murmullo, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, mezcladas, caóticas.
Me tapé los oídos, pero igual las escuchaba dentro de mi cabeza. La cama del cuarto se hundió, como si alguien invisible se hubiera sentado. Sentí un aliento frío en el cuello. Y una voz clara me susurró: «Nunca vas a salir de aquí». Corrí a la puerta, la abrí de golpe y salí al pasillo. Pero el pasillo ya no era el mismo. Las paredes estaban manchadas de sangre y las luces parpadeaban. De cada habitación salían figuras, huéspedes espectrales, con trajes viejos, con heridas, algunos arrastrando cadenas, otros riendo como locos. Corrí hacia el ascensor, pero estaba lleno. Lleno de ellos. De esos huéspedes que nunca se fueron. Todos voltearon al mismo tiempo y me miraron con ojos vacíos. Desesperado, corrí por las escaleras. Bajé piso tras piso, pero los números no cambiaban. Siempre estaba en el último piso. Como si el hotel me hubiera atrapado en un bucle. Grité, golpeé las paredes, hasta que de repente, todo se apagó. Oscuridad total. Cuando volví a abrir los ojos, estaba otra vez en la recepción. Solo. El sol empezaba a salir sobre Caracas y el hotel parecía tranquilo. Pero desde ese día, cada vez que cierro los ojos en la noche, sueño con ese pasillo interminable, con esas puertas que nunca llevan a ninguna salida, y con esa mujer de vestido blanco que me espera, paciente, en el último cuarto. Dicen que el Hotel Humboldt no está vacío. Que sigue funcionando, pero solo para los muertos. Y si alguna vez subís de noche hasta la cima del Ávila, quizá te toque hospedarte ahí. Y así, llegamos al final de este recorrido maldito. 7 casas, 7 rincones donde el miedo se esconde detrás de cada sombra y cada susurro. Pasamos por la casa de la Sayona en Guárico, donde su grito rompe la calma de la llanura. Recorrimos la mansión embrujada de los Alias, donde los pasillos están condenados al eco de lamentos eternos. Enfrentamos el castillo de San Juan de las Galdonas, ese gigante de piedra que guarda secretos de sangre y traición. Nos adentramos en la casona de la Pastora, donde los espejos reflejan más de lo que deberían. Cruzamos el umbral del Hospital San Juan de Dios, donde los vivos y los muertos se mezclan en silencio. Descubrimos los tormentos de la casa embrujada de Maracaibo, donde las cadenas aún se arrastran en la oscuridad. Y finalmente, llegamos al Hotel Humboldt, ese lugar en las alturas donde el lujo se transformó en condena eterna. 7 sitios, 7 pruebas de que el miedo no es un cuento. Está aquí, en cada rincón de nuestro país. ¿Y ahora que los conoces, te atreverías a visitarlos? Dicen que quien escucha estas historias despierta algo en su interior. Una conexión con esas almas que no descansan. Así que cuidado, porque tal vez, mientras me escuchabas, alguien se paró detrás de ti, en silencio, observando. Yo solo te digo algo. Si quieres seguir conociendo más historias oscuras, más leyendas que nunca mueren, quédate conmigo aquí, en Susurro del Más Allá. Suscríbete, activa la campanita, y prepárate, porque cada vez que regreses, una nueva sombra te estará esperando.